¿Cómo se organizaron los sobrevivientes en la dictadura? ¿Cómo nacieron los juicios por la verdad? Hoy, en 50 años, 50 historias, conversamos con Carlos Saimán, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, para recorrer esa lucha hecha de memoria, organización y justicia. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Referente de la ED y amigo. Amigo, sí, referente, bueno, miembro de la ED. Miembro no, referente del Movimiento de Derechos Humanos. ¿Sabes? Eso trato. Te pido perdón por mi voz. A ver, no hay ningún problema. ¿Te la bancás? Sí. Bueno, entonces arrancamos. Hay cosas mucho peores. Hay cosas peores. Que nos estamos bancando. Peor es no tener voz. Eso es cierto. Ni voto. Eso más grave. Claro. Bueno, queríamos traerte este programa de estos 50 años, 50 historias, para que nos cuentes un poco de cómo surge la Asociación de Ex Detenidos, cómo fueron las primeras reuniones y cuándo, esto de que se juntaba material en cajas de zapatos, por ejemplo. Pero antes de eso, me gustaría saber un poco más de vos, porque para llegar a la Asociación de Ex Detenidos, primero tuviste que pasar por una detención. Así es. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ubícanos en el año, en la fecha y lo que quieras contar. Yo soy un ex detenido desaparecido del año 77. Fui secuestrado en junio del 77 y fui llevado dentro de lo que se denominaba el circuito CAMS, a la Brigada de Investigaciones de La Plata, que estaba en esa época en 55, 13 y 14. Muchos la llamaban La Casita, Cuatrerismo, tenía varios nombres. El nombre, digamos, legal era Brigada de Investigaciones La Plata. Y hacia allí me llevaron. A mí, cuando me secuestran, yo estaba militando en un partido político, en el Partido Comunista Revolucionario. Había sido estudiante universitario, ya en esa época había dejado la universidad, por varias cuestiones, una de ellas que era muy difícil, estaba muy controlada, muy vigilada la entrada. Dictadura. En plena dictadura. ¿Qué sí. carrera? Bueno, yo estudié 2 carreras. Para ese momento estaba estudiando, comenzando a estudiar psicología. En realidad yo digo estudié, la palabra estudié a mí me queda grande, yo no estudié. Yo sí cursé unos años de historia, 3 años de historia y luego cursé un par de años de psicología, pero qué sé yo, en ese momento la cabeza estaba por ahí más en otro lado, en el tema de la militancia y demás. ¿Y dónde estaba la cabeza? ¿Qué? ¿Dónde estaba la cabeza? Y me imagino que en ese contexto, ¿no?, de revolución. Nosotros no sabíamos, a ver, por ahí ahora resulta raro escucharlo, pero nosotros nos preparábamos para hacer la revolución. Nosotros teníamos la revolución a la vuelta de la esquina. Nosotros veníamos de experiencias en el mundo por comenzar, digamos, más allá de la liberación de todos los países que se iban dando en África, que cambiaba, cuya geografía cambiaba todos los días. Estábamos muy influenciados por el Mayo francés. Luego
el Che, el comandante Guevara. Claro, fuiste contemporáneo de eso, ¿no? De la Exactamente. Revolución Y Cubana, claro, del yo, Che. cuando lo matan al Che, yo tenía 16 años. Claro. O sea, plena efervescencia. En esa época, yo prácticamente militaba desde los 14 orgánicamente, digamos. ¿Qué sentiste cuando mataron al Che? ¿Cuál fue la sensación? Me Y imagino que debe haber sido para todo el campo revolucionario Sí, un golpe fuerte. fue muy duro, pero la vorágine del momento, tal vez después uno llega a comprender la magnitud de ese asesinato, ¿no? De cuando lo matan al Che. Eh, en el momento, en la vorágine, tal vez uno no, por lo menos yo y los que me rodeaban, la consigna era cómo suplantarlo, no era, digamos, obviamente, sabíamos que era una falta que nos iba a doler toda la vida y hoy estamos a 60 años y nos sigue doliendo, ¿no es cierto? Casi 60 años, y obviamente nos sigue haciendo falta el Che Guevara, más bien que nos hace falta el Che Guevara. Pero en ese momento era un poco también la necesidad de compartir esto, de salir y sí, por supuesto fue un gran dolor, pero en medio de la militancia es una cuestión por ahí hasta medio difícil de entender, pero hay una cosa que cuando uno está con determinada aceleración, por ahí la sentís de distinta manera y pensás que tu trabajo está sirviendo para suplantar eso. Sin, obviamente, repito, ni menoscabar, ni menospreciar, ni muchísimo menos. Yo soy un guevarista furioso en un montón de aspectos. Puedo haber disentido en algunos aspectos, pero digamos lo importante es que lo que el comandante Guevara fue, evidentemente fue el signo de la necesidad de cambiar el mundo, el signo de la liberación de los pueblos, el signo de que el hombre deje de ser esclavo del hombre y que pase a ser dueño de su destino y de su futuro, ¿no? Eso es y sigue siendo Guevara, más allá o más acá de alguna remera o de alguna esfinge, pero bueno. Cuando fue el golpe del Sí, 76, sí. ¿Vos tuviste conciencia de que entraste en una zona de peligro? Sí, a ver, nosotros veníamos sintiendo previo al golpe ya muchas faltas también, ¿no es cierto? Yo repito, era militante de un partido, del PCR, al cual en el 74, bueno, matan a uno de los que eran nuestros líderes, como Enrique Rusconi, luego en el 75 matan a un querido amigo mío, al gordo Guillermo, a Guillermo Gerini, le decíamos el gordo Guillermo. ¿Cómo lo matan? Lo matan en Berisso y por la espalda. Y yo siempre, yo en ese momento estaba trabajando, hacía un corretaje y estaba afuera, no estaba acá, estaba en Lincoln, si mal no recuerdo. Y me avisa, bueno, mi madre me llaman por teléfono, yo estaba con mi padre en Lincoln. Me llama por teléfono y me avisa de que lo habían matado a Guillermo. Yo creo que si yo de haber estado acá, a mí me mataban con Guillermo, porque yo iba con Guillermo a muchos lados, no a todos, pero sí a muchos lados. Y bueno, a Guillermo obviamente lo emboscan en Berisso, que iba, no sé si iba a una cita, la verdad eso no lo sé a dónde iba, o iba a un lugar por ahí de militancia, y ahí lo asesinan por la espalda y lo matan. Previamente a esto, bueno, en la casa, cerca de la casa de Guillermo, también habían secuestrado
a Horacio Micucci, que no lo mataron porque una escapada, siente que lo siguen y se escapa y llega a un restaurante que hoy todavía está, al Dante, ahí en 40 y 17, y se para arriba de una mesa y dice: me quieren secuestrar, o sea que lo hizo demasiado público. Todavía estábamos en esa democracia, y con eso logra de que no lo secuestren. Sí lo llevan preso, estuvo preso un montón de años, pero no lo secuestraron. Al poco tiempo matan, pidiendo por la libertad de Horacio, matan a 4 compañeros más, que estaban haciendo una pintada no recuerdo la esquina, 17, 40 y pico era también, que pedían por la libertad de él, y ahí lo matan a David Lesser, también había sido amigo mío, a Herminia Ruiz, que era una chica que era delegada y era enfermera, a Ana María Cameira y a Carlitos Polari. También los matan, bueno, como mataban en esa época. Ujú. Los torturan y los matan, y aparecen los cadáveres a los pocos días. Así que veníamos y nos cuidábamos, había compañeros que venían desapareciendo. Yo soy, para junio del 77 habían caído como 30 compañeros secuestrados de sectores sobre todo estudiantes de Derecho y Del PCR. del PCR y de Medicina. Entre ellos Jorge Andriani y Gillo Andriani, que está desaparecido. Bueno, en esa caída caí yo. Es decir, fui el último, por suerte. De ese grupo, por lo menos de esa caída. Y lo común dentro del circuito Camps, yo digo, yo no soy común, no soy de lo común, digamos, porque el circuito Camps, lo clásico era que te ingresaban en brigada, te llevaban a Arana, donde torturaban a la gente, y luego lo llevaban a la comisaría quinta. De ahí, como pasó con la cosa de los chicos de los lápices, los llevan por ahí a Quilmes, a Banfield y a otros lugares, y de allí nuevamente a brigada o a los destinos finales, sea cual sea la suerte. Y bueno, soy uno de los raros casos, decía, porque yo estuve siempre en brigada, nunca me llevaron a otro lado. ¿Dónde te fueron a buscar? Me fueron a buscar a la casa de mis padres, pero fue así, yo ya no vivía en la casa de mis padres. ¿Qué edad tenías, Carlos? Yo en el 77 tenía 25. Un pibe. Un pibe. Sí, calcula, soy un pibe hoy que tengo 73. No, por eso, un pibe. ¿Y estabas de novio? Estaba casado, en esa época nos casábamos. Ah, ¿ya estabas casado? Sí, absolutamente, sí, hacía poquito, pero me había casado en mayo de ese año. Sí. Y mi compañera, la mamá de mis hijas, tenía un problema de salud, que era asmática, y 2x3 tenía convulsiones. Entonces a la noche por ahí había que llevarla a dar una inyección. Época de la dictadura, ya no venían los enfermeros a dar inyecciones, no era muy fácil conseguir, entonces había que ir a una enfermería. Yo no tenía coche y vivía a 5 cuadras de la casa donde vivían mis padres. Fui a buscar el auto de mis padres. Cuando voy a buscar no pasa nada, voy a buscar el auto, la voy a buscar a mi señora, la llevo a dar la inyección y vuelvo a entregar el auto. Serían las 10 y pico de la noche, y mis padres vivían en
que es donde me secuestran a mí, 61, 12 y 13. O sea, justo frente a lo que hoy es la DDI, y en ese momento era ahí estaban las patrullas y toda la cosa. La calle normalmente estaba cortada, la 61 se cortaba de 13 a 12 y 12 estaba cortado de 61 a 60. Así que a mí no me llamó la atención tener todo cortado para entrar. Corrí la barrera yo solo, no había nadie. Cuando llego, pongo el auto sobre la vereda para guardarlo, para entrarlo a la cochera, y ya ahí noto algo raro. Veo la puerta del pasillo de entrada de la casa de mis viejos, que estaba abierta. Bueno, ahí ya cuando entro y veo que está toda la casa revuelta, mi madre estaba durmiendo, porque para esa época se empastillaba porque por todo lo que estaba pasando, obviamente. Pero a mi hermano y a mi papá se los habían llevado. Sí, como no me encuentran a mí, los secuestran a mi viejo y a mi hermano. ¿Tu hermano qué edad tenía? Y mi hermano en ese momento 20, porque es 5 años menor que yo. Así que, bueno, ya cuando entré me di cuenta que algo raro pasaba. A los 2 minutos que estoy adentro, se viene todo el comando radioeléctrico encima. Enfrente, esto era la casa de mis viejos, era sobre la mano de los pares, el comando estaba sobre la mano de los impares, digamos. Sobre la mano de los impares durante toda la cuadra de 61, de 12, esto era 61 casi 12, pero 61 de 12 a 13 eran todos policías de civil y de uniforme parapetados atrás de los autos, con armas largas, y se acerca un coche, un Renault 12, de donde bajan 2 personas con armas largas. Y bueno, ahí es donde me secuestran. Felizmente a mi señora, a la mamá de mis hijas en ese momento, era mi señora, no hicieron nada, estaba ahí. Y a mi mamá, que todavía no entendía nada, porque es medio que le había despertado todo el bolonqui, pero bueno, sí sabíamos que mi viejo y mi hermano no estaban, perdón, pero me pica la garganta. Bueno, por tantas cosas para decir también, ¿no? ¿Qué pasó con tu hermano y tu papá? Bueno, cuando yo llego, a ver, yo soy, como dirían ahora, Nick de La Plata, nacido y criado acá en La Plata. O sea que más o menos, y manejaba desde los 14 años. O sea que más o menos conocía la ciudad de La Plata, así me lleven vendado, la conocía. Conocía por las curvas y demás. Me doy cuenta que me llegan a la brigada porque el auto no va por 12, el que me secuestra va hacia 11, le dice, uno de los dos le dice al chofer, dame una pequeña vuelta, pero vamos rápido porque estoy apurado, le dijo. Me doy cuenta que doblan por 11, la curva de la plazoleta de la diagonal de 11 y 55, de la diagonal 73 y 55, para tomar 55 es muy característica, es una curva muy cerrada, a la velocidad que iba esta gente, como siempre, como van ahora. Uh-huh. Sí, Y así que me doy cuenta que voy a 55. Cosa que después confirmé, pero en ese momento ya me daba cuenta dónde estaba. Cuando me llegan a la brigada, escucho, mi padre tenía una respiración, no sé si no lo hizo a propósito, nunca lo charlé con él eso, como que tose y me doy cuenta que estaba ahí. Uh-huh. Es lo último que sé de mi padre. Yo, bueno, ahí me tienen varios días, en realidad 2, 3 días, se pierde la noción de tiempo, se pierde
la noción de lugar y de tiempo, obviamente, sobre todo el del tiempo, no estando vendado y sin ver nada de luz, obviamente que no llegas a perder toda noción del tiempo. Estaba en una especie de patio, de galería, de donde me sacaban a torturar, me traían, me sacaban. Y en una de esas noches escucho, en uno de esos momentos, digo noches, puede haber sido de día, pero normalmente la patota llegaba a la noche, decían, después lo comprobé eso. Y la que torturaba era la patota. En una de esas noches escucho a un compañero, precisamente a Gillo, el que nombraba recién, a Jorge Andriani, que habla con, no recuerdo, con otra persona que me pareció que era Luis Velasco, otro compañero. Yo intento acercarme para, al escuchar las voces, como hacia donde iban las voces, estábamos todos. Todos vendados. Vendados y atados, con las manos atrás. ¿A la intemperie o en algún lugar cerrado? Ese era semi, por eso era como una galería. Esa galería era una casa vieja, 55, la casita hoy ya no existe, hoy está la dirección de institutos ahí. Es un edificio, pero en ese momento era una casa vieja tipo chorizo, y tenía esas galerías típicas que además tenían como un pequeño escalón hacia el patio, digamos. Cuando yo no lo calculé y me caí, bueno, ahí es donde me golpean, me desmayo, y al otro día después aparezco en una celda. ¿Y no supiste más nada de Andriani? No supe más nada. Sí, en ese momento todavía en la brigada había algún preso común que oficiaba ahí de hacer limpieza y qué sé yo, o eso era lo que decía. Entonces yo le pregunté ahí al preso común, que es el que después me tira unos cigarrillos y demás, ahí volví a fumar, ya no fumaba. Y que me tira un atado de 2-3 cigarrillos, con 2-3 cigarrillos. Y le pregunté si sabía algo, si estaban mis viejos, que yo dice no, que lo habían largado la misma noche, eso es lo que me dijo él. Cosa que después comprobé que había sido cierto. Una vez que me secuestran a mí, los largan a ellos la misma noche, a la madrugada siguiente. Y bueno, ahí permanecí cerca de 40 días, alrededor de 40 días, y compartí cautiverio, si bien yo siempre estuve en una celda solo, es decir, en realidad en 2 calabozos, estuve primero en uno y después me llevaron a otro. En el segundo lugar que me llevan, al lado había una con la cual golpeábamos la pared y nos tratábamos de comunicarnos. Estaba una compañera que había sido secuestrada también, yo no la conocía, pero ella era de otra organización política, que era Analía Maffeo, es Analía Maffeo. Así que un poco también nos ayudamos en eso de golpear la pared y comunicarnos. Y también había escuchado ahí a 2 compañeros, uno yo lo conocía, que era del militante del PC, que era Eduardo Kirilowski, que era amigo mío desde la infancia, y a un compañero de él que era Llantada. Esto digo porque después a los 4, cuando nos largan a los 4 juntos, ya más o menos los 40 días de haber estado. ¿Y vos? Ay, perdónamelo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que querían? ¿Qué era lo que querían de vos? ¿Qué querían? De vos. ¿Qué buscaban? ¿Y qué te que pasaba a querían de vos en todo, ese momento? Es una lógica que se dio en todos los secuestros.
la táctica, que era un poco la forma que venían desde que habían utilizado los franceses en Argelia, que luego toma la Escuela de las Américas y que es las instrucciones que le daba. Eran secuestrar, torturar, arrancar alguna confesión, alguna dirección, alguna cita, y con eso ir a buscar a otras personas y volver a secuestrar, torturar. Esa era la técnicamente. Después había toda una cuestión, obviamente, social de aterrorizar al conjunto de la sociedad. Después, lo de la ruptura de los lazos sociales, es decir, la gente sabía, los parientes sabían que a vos te habían secuestrado, que te habían llevado, pero no había llegado a ellos. Y encima había una sospecha sobre los parientes, con el famoso por algo será. Por lo tanto, mucha gente atemorizada, cuando veían venir a un pariente de un desaparecido, se cruzaban de vereda. Digo, no es una figura, es real. ¿Eso le pasó a tu familia? Eso le pasó a mi familia, le pasó a toda la familia. A toda la familia. ¿Y tus padres estuvieron, me imagino, que estuvieron preguntando por vos, buscándote? Mis padres buscaron, recorrieron cielo y tierra, la mamá de mis hijas también, amigos también, llegaron en algún momento a mi viejo tuvo un preinfarto en esa búsqueda, porque lo llaman por teléfono, no a él, sino a un tío mío, y le dicen que vaya a reconocer cadáveres allá a la Policía 1, al Departamento Central. Obviamente mi viejo medio que se infartó. Bueno, fue, hoy no estaba, había cadáveres, yo no estaba. Pero bueno, de ahí se descompuso, estuvo mal. Llegó, luego dio con un abogado, si mal no recuerdo, se llamaba Carrique, que estaba por ahí en el 1974, yo después lo conocí cuando salí, y bueno, él fue el que hizo el habeas corpus, creo que se presentaron 2 habeas corpus por mí, el primero lo hizo él, habeas corpus que después aparecen, hoy están en el juicio, están en los juicios, y que por supuesto son contestados negativamente por todas las fuerzas y demás, que era lo acostumbran. ¿Y qué buscaban? Era eso, el terror, quebrar la voluntad de los militantes, y quebrar esas relaciones, esos lazos sociales, para imponer, obviamente, el plan económico que venían, a la sazón bastante parecido al de hoy. Pero bueno. ¿Y vos qué pensabas? ¿Que ibas a sobrevivir o cómo pasabas? Ahí no pensás que vas a sobrevivir. Ahí estás esperando que se termine todo, nada más. De la forma que sea. ¿Pero hubo algo que en algún momento te dio esperanza? ¿Alguna idea? No, la verdad, no. Ni siquiera cuando me dijeron que me iban a largar. Es más, cuando me dijeron que me iban a largar, yo estaba seguro que me iban a matar. Cuando me dijeron, porque en un momento me sacan de la celda, me llevan a un lugar, y me dice que me van a liberar, que me entregan el documento que me habían sacado. Eso fue lo único que por ahí un poco, porque yo sabía que los cadáveres aparecían sin documentos. Eso sí me dio un poquito de esperanza. Pero me dicen, si querés ser judío, anda a vivir a Israel; si querés ser comunista, andate a vivir a Cuba. Así que, bueno, y a partir de ahí, obviamente no me devolvieron
Nada más que el documento me habían sacado, no tenía mucho, pero unos pocos pesos y y la alianza, bueno, nos casábamos con alianza y todo, y bueno, y cosas que se habían afanado en casa y esas cosas, bueno. ¿Cómo seguiste después? Fue raro, a ver, no me quise ir, no sé si fue de consciente o de inconsciente. Yo salí muy atemorizado, no es que hubo compañeros nuestros como Adriana Calvo, qué sé yo, que salieron a denunciar. Yo no, yo salí muy cagado, muy, 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 muy atemorizado. Y me costó hablar bastante tiempo, inclusive con mi familia. Dejé de militar. En realidad la militancia ya era, digamos, se habían, a haberse roto los lugares de encuentro y demás, que era todo clandestino en esa época, no era fácil volver a engancharse. Bueno, no me enganché un poco conscientemente, no es que si hubiese querido, obviamente siempre alguien, además siempre estaba el temor de que me siguieran o de que algún tema, entonces no quería. Lo que había logrado en cautiverio no lo quería dar afuera. Es decir, mantener todas las direcciones que yo conocía, no revelar ninguna. Entonces, obviamente, seguí trabajando, porque en la casa de mis padres, nosotros éramos, trabajábamos correteando cosas de plata, joyería y fantasía, billutería, y eso es lo que salíamos a vender y demás. Y teníamos como la Casa 61 tiene todavía, paso y lo veo, arriba del garaje un altillo, como las típicas casas viejas de tipo chorizo, que sobre lo que era la entrada de la casa de cochera, arriba había un altillo, y ahí teníamos la oficina. Yo seguí trabajando ahí, con gran temor, obviamente, pero bueno, no sé, repito, no quiero decir que fue por conciencia ni por inconsciencia, pero yo seguí trabajando ahí. Es más, el lugar estaba frente al comando radioeléctrico. Un día pasaron unos meses y del comando radioeléctrico se escapa una especie de loro, un bicho de esto, un pájaro, me parece que era un loro, una cosa así, y me vienen a tocar el timbre y yo no lo vi que se había escapado el pájaro. Cuando me vinieron a tocar, miro y era uno de los que me había secuestrado. El tipo, yo me puse blanco, pero el tipo también, No, yo creo que se había olvidado, o como había venido de noche, o no sé qué, pero no, estamos buscando un pajarito. No le dije nada, obviamente. Sí, después me lo vuelvo a encontrar en el banco, provincia de calle 12, haciendo un trámite. Ahí ya estaba, había tenido un problema en una pierna, estaba con. Y eso es lo que me permite después reconocerlo, el Oso García, reconocerlo en el Oso García, claro, en los juicios. En el juicio. Y entonces, sí, claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo pasás bueno, imagino, ¿no? Del temor, del trauma vivido, de pensar que se terminaba todo, a tener una oportunidad, que fue eso, haber salido. Quizás nadie tenía dimensión de la magnitud de la dictadura hasta que no pasa eso, ¿no? Es como el momento. Cosa que yo hoy me sigo, no cuestionando, pero preguntando y diciendo, yo creo que no tuve conciencia de la dictadura, a pesar de lo que vivió mi padre, mi hermano, mis amigos, hasta que pude ver el fenómeno en su totalidad. Ahí está, es como son piezas de rompecabezas, ¿no? Vos eras una pieza. Exactamente. ¿Y cuándo te encontraste con las demás? Por ejemplo, con Adriana Calvo, y cómo fue la fundación de la AED.
Yo en principio no integré la ED cuando la ED se forma. La ED se forma eh, cuando se empiezan a juntar algunos ex detenidos para empezar a charlar lo del juicio a las juntas. Ujú. O sea, el juicio a las juntas 85, ¿verdad? Este, Post-CONADEP. Post-CONADEP, sí. ¿Vos prestaste testimonio ahí? En el juicio no. En el juicio de la Junta a mí no me convocaron. Sí presté testimonio en la CONADEP. Pero yo había, a ver, para el 85 yo ya había, tuve que mudarme un tiempo a Formosa, a Clorinda. Tuve 2 años, entre 2 y 3 años, ¿no? Más o menos. Sí, del 82, sí, 81, 82 al 84 estuve en Formosa, por cuestiones más que nada económicas, ¿eh? Es decir, yo, estaba con dificultades laborales, y bueno, la mamá de mis hijas sí había conseguido laburo allá, ella es fonoaudióloga y docente de alumnos especiales, de escuelas especiales, así que bueno, ella consiguió trabajo y nos fuimos allá y un poco creo que necesitábamos también esa tranquilidad. De cualquier manera, yo ya para el 82, ya habían nacido mis 2 hijas más grandes. O sea, volviendo a la forma, volviendo a lo de la formación de la asociación de la ED, cuando se empiezan a juntar distintos compañeros con el objetivo de ver cómo encaraban el juicio de la Junta, y cómo se encaraba el tema de un juicio más amplio, es decir, ya tratando de vencer las leyes en ese momento de obediencia debida y punto final, que permitían nada más que el juzgamiento de las cúpulas, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí fueron, los compañeros se empezaron a juntar con distintas actividades públicas, en plazas, en lugares, y en algún momento tuvieron la necesidad de empezar a anotar lo que habían vivido y lo que se estaban contando entre ellos, y allí es donde empieza la anécdota el tema de la aparición de la caja de zapatos. O sea, había que guardar esas fichas que se iban haciendo, esos papeles que se iban haciendo en un lugar y tenerlos más o menos ordenados. Así que la primera computadora de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos fue una caja de zapatos. ¿Vos escribías también? No, yo en ese momento no integraba la asociación. Yo integro la asociación muchos años después. Previamente a eso había militado en otros organismos de derechos humanos. Acá habíamos formado un organismo que se llamaba el Movimiento Judío por los Derechos Humanos de La Plata, allá el mismo que dirigía en Buenos Aires, que tenía como referente a Hermann Schiller. Bueno, acá lo hicimos en relación con él, pero como con esta cosa independiente. Movimiento que duró un par de años. Luego, con el tiempo, formamos lo que todavía hoy existe, la Unión por los Derechos Humanos. En principio éramos 7 compañeros y compañeras que formamos eso. Y después, a partir del 2011, recién en el 2011, yo me integro a la asociación. Un poco, a ver, yo coincidía plenamente, yo además veníamos desde el 2003, sí, 2003. Yo estoy conectado con compañeros de la asociación a partir del 98, 99,
sobre todo con Nilda Eloy. Yo declaré en el juicio por la verdad, en el 2000, fue uno de los primeros del primer grupo, creo que empezó en el 99 y yo declaré en el 2000. Y luego lo que sería lo que va a ser Justicia Ya, que es un colectivo de organismos que actuó en todos los juicios de Lesa desde desde Echecolás, que fue el primer juicio, luego de caída las leyes de obediencia debida y punto final, hasta hasta el día de hoy en el que todavía estamos. Y te voy a preguntar, ¿por qué integraste todas esas organizaciones, digamos? Porque entiendo que hay un lugar de víctima, pero también hay un lugar de testimoniante, ¿no? Y también entiendo que muchas de las personas que transitaron en esa época y fueron víctimas de la represión estatal, después también, cuando salieron, cuando sobrevivieron, también tuvieron derecho a rehacer su vida. Y sin embargo, la mayoría y muchas, y por eso el movimiento tan fuerte de derechos humanos en la Argentina, que hasta el día de hoy continúa luchando, sin embargo se organizaron y lo hicieron porque creían que estaban obligados por necesidad. ¿Por qué? Sí, varias cosas. En principio... ¿Sentiste culpa de haber sobrevivido? Claro, a eso voy. Uh-huh. Tiene que ver con romper el mandato que nos dieron, implícito y explícito, con nuestro secuestro. ¿Cuál era ese mandato? ¿Por qué había compañeros que salíamos del infierno y compañeros que no salían? Cuando nosotros analizábamos, decíamos, no, hubo dirigentes que desaparecieron y dirigentes que recuperaron su libertad. Hubo referentes, hubo gente de base que desapareció, gente que desapareció por haber estado simplemente en una agenda y gente que apareció habiendo sido un militante conocido, como yo lo fui en la universidad, medianamente conocido en la universidad, y apareció. Eso no lo vamos a poder explicar nunca. Es decir, no era porque cantaras, porque no cantaras, porque por lo que sea, era un capricho del momento de la dictadura. Pero en definitiva había un mandato atrás de eso, que era salgan y difundan el terror. Si ellos necesitaban que el terror se difundiera, ese era uno de los mandatos. Y tal vez eso fue por lo cual yo me callé, tal vez, no sé. Pero para no cumplir ese mandato. Sin embargo, yo y mis compañeros se lograron dar cuenta antes. Para romper ese mandato era también denunciar todo lo que había pasado, fundamentalmente denunciar todo lo que había pasado, y sí hablar del terror, sí hablar de lo que había pasado, pero buscando justicia. Así que un poco el hecho de testimoniar era eso, era recuperar a través de la memoria a los compañeros que habían quedado adentro y que no pudieron salir, y era a su vez ir a formular cargos contra los que habían producido eso. ¿Y quiénes lo produjeron? Es decir, todos. No solo desde el tipo que llevaba la comida, desde el tipo que cerraba la celda o abría la celda, hasta el que ordenó el secuestro, hasta el que ordenó al que ordenó que secuestrara, hasta el grupo económico que dijo vamos a hacer esto porque necesitamos ordenar el país de esta manera. Entonces todos esos fueron los culpables, y todos esos es lo que nosotros no quisimos
cubrir con el silencio. Logramos muchos juicios, logramos muchas condenas, nos faltó mucho. Lamentablemente la gran parte del poder económico no la logramos, que fueron los que produjeron el terror, los que, digamos, inventaron el sistema para producir el terror, los que se beneficiaron de los 30.000, de la desaparición de los y las 30.000 compañeros y compañeras, y lamentablemente muchos de esos que no logramos enjuiciar en su momento y aún hoy, son los que hoy están en el poder. Algunos con los mismos nombres, otros con otros nombres, pero son los mismos o grupos de poder similares a los que, repito, se crearon, produjeron la dictadura y se beneficiaron con ella. Y para ir hacia ya finalizando, cuando miras hacia atrás, ¿estás satisfecho con el camino recorrido o qué hubieras hecho distinto, por ejemplo? Creo que estoy satisfecho en una parte y en una parte creo que podría haber hecho más. Que es lo que tal vez me permite, a pesar del tiempo transcurrido y demás, poder seguir dando testimonio, poder seguir tratando de inculcar a las nuevas, contarle a las nuevas generaciones esto que les decía. Eso, ¿qué le dirías ahora a las nuevas generaciones que están escuchando? ¿Qué les decís dos ahora? Charlas te voy a tener ahora. Bueno, ¿qué les vas a decir ahora en una frase? En una frase, nada. Desafío Twitter. Vos sabés que es el poder de síntesis yo. No, que vale la pena pelear, que nosotros peleamos porque es necesario, que era necesario cambiar este sistema desigual y que vale la pena pelear, que así avanzó la historia y que así va a seguir avanzando. Y que ninguna caída, ninguna muerte, ninguna desaparición fue en vano, sino que muy por el contrario fueron parte de del camino, de lo que nos abre el camino hacia ese futuro, que lo podremos ver o no, pero que inevitablemente va a llegar, porque la historia es eso, la historia ha avanzado, ya dejamos atrás un montón de sistemas muchos más inicuos, mucho más jodidos que y aquí estamos y seguimos avanzando hacia un sistema que sea aún más justo. Entonces, creo que vale la pena, eso es lo fundamental, que no hay que no hay que caer en la trampa de creer en el desprestigio de la política como herramienta para cambiar el mundo, porque los que desprestigian la política en realidad no es que desprestigian a algún que otro político corrupto, que los hay, los hubo y los habrá, sino que desprestigian precisamente a la política como herramienta de posibilidad de cambio. Como ellos no quieren que cambien nada, desprestigian esa política. Bueno, y acá estás. ¿No te vencieron? Creo que no. Porque si no, no estaríamos 50 años después dando testimonio y logrando todavía grandes victorias que seguir enjuiciando y seguir logrando condenas. Te vamos a dar un regalo de este programa. A la pucha. Eso no lo esperaba. Se lo damos a todos nuestros poner la máquina de mirar. Invitados y te vamos a preguntar qué ves. 50 años, 50 historias. Y lo de abajo, la CTA autónoma. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Qué ves? ¿Qué veo? Mira, está bien. 50 años, yo soy parte de esos 50 años, digamos, ¿no? Y bueno,
poco parte de la CTA también, Claro, y estoy reflejado ahí. exacto. Y bueno, y la esperanza, eso es la esperanza, ¿no? También es que va a haber un mañana, que siempre que oscureció volvió a, este, a amanecer y volvió a salir. Seguramente habrá un amanecer mejor, es posible que yo no lo vea, pero Pero, creo que es marca un poco eso, ¿no? Y está bueno, bueno que me pueda ver en eso. pero claro que sí, porque sos protagonista de esta historia. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Te queremos mucho. Yo también los quiero a ustedes.